Queremos darles a todos ustedes la bienvenida al lanzamiento oficial del libro Sin Atajos, del padre Felipe Ríos Correa. Queremos hacer, antes de iniciar, un agradecimiento muy especial a esta casa que nos acoge, que es la UES, también al maestro Edison Delgado, que ha estado en el teclado, y a Oscar Mogia en el saxofón, que nos han hecho tan agradable estos minutos de espera con su acompañamiento musical. Como no puede ser de otra manera, también queremos agradecer a todos los auspiciantes que hacen posible que esta noche estemos aquí reunidos con este propósito tan importante como es el lanzamiento de Sin Atajos. Así que queremos agradecer al restaurante Cerú, Ambienza, Acuaire, Imprint, Hispana de Seguros y a la editorial San Pablo, que ha sido encargada de la edición de este libro. También queremos agradecer a todos los amigos que con sus contribuciones y sus donaciones particulares también han hecho posible la realización de este evento. Y por supuesto, agradecerles a todos y a cada uno de ustedes, amigos que están aquí presentes para acompañar a nuestra autora, al padre Felipe Ríos, en el lanzamiento de su libro Sin Atajos. Quiero presentarles, obviamente, pues una corta reseña del padre Felipe. El padre Felipe Ríos nació en Santiago de Chile en 1969. Realizó sus estudios de teología en Alemania y en Chile. Tiene además una maestría en teología dogmática. Tiene una gran experiencia en labores pastorales dirigidas a jóvenes y a matrimonios. Y destaca su trabajo en este ámbito y lo hizo particularmente también en México, donde vivió durante muchos años. ¿Cuántos años, padre? 7. 7 años. Por cierto, México es un país que está muy presente en esta obra literaria del padre Felipe. Ya lo van a ver ustedes. El padre Felipe pertenece al Instituto de Padres de Schoenstatt. Actualmente trabaja en Guayaquil como director nacional del movimiento, además coordinador del movimiento de Schoenstatt en América. Participa en actividades de formación a seminaristas y prioriza siempre su tiempo para la labor pastoral. Sin Atajos no es su primer libro, pero sí es su primera novela y tenemos el privilegio de presentarla esta noche para ustedes. Queremos darle un fuerte aplauso al padre Felipe en esta noche tan especial. Más adelante vamos a conversar también un poco con él para que nos dé sus impresiones también sobre esta obra. Más adelante también vamos a presentar a Mariela Manrique García, que lo acompaña y que ha sido una persona muy importante que ha acompañado al padre durante las últimas semanas a través de sus redes sociales para dar a conocer esta obra. Queremos también contarles que este libro ha sido editado por la editorial San Pablo, España. Y desde ya queremos también decirles cuáles son los puntos de venta del libro Sin Atajos, que es Almacenes de Orbet, en Río Centro, Ceibos, Entre Ríos, Plaza Lagos y Plaza Navona. También Almacenes Stephanie de Mall del Sol, los almacenes Mariposa, Gift Shop, Casa Deli, Hermon y Peluquería y Casa de María en nuestro Santuario Nacional de Schoenstatt, en la avenida Juan Tancamarengo de Guayaquil. Y los mencionamos porque realmente queremos agradecer la generosidad de estos establecimientos que de forma totalmente desinteresada se han ofrecido como puntos de venta para la obra Sin Atajos. Bueno, vamos a empezar ahora también con nuestro programa.
Y realmente tenemos el gusto y el agrado de contar con un invitado muy especial que va a hacer la presentación de la obra Sin Atajos. Se trata del economista Alberto Dajic, y antes de invitarlo a pasar, quiero hacer una pequeña reseña sobre él, a pesar de que pues, todos ustedes lo conocen muy bien. Es guayaquileño, graduado en la Universidad de Western Ontario, Canadá, en Economía y Matemáticas Puras. Fue alumno de posgrado en la Universidad de Princeton, Estados Unidos, del Premio Nobel de Economía Arthur Lewis. Legislador nacional, vicepresidente del Ecuador, presidente de la Junta Monetaria, ministro de Finanzas, editorialista de diario El Universo y uno de los principales analistas económicos que es consultado por todos los medios de comunicación del país. Los últimos 20 años, o vivió 20 años en Costa Rica, y en la actualidad es director del programa de posgrado de la UES. Como les decía, hoy tenemos el honor de invitarlo al economista Alberto Dajic para que nos presente la obra Sin Atajos del padre Felipe Ríos. Recibimos con un aplauso al economista Dajic. La verdad sea dicha, no sé qué hago aquí. Pero mientras dábamos vuelta por la universidad, cuando vino el padre Felipe para ver un posible salón, que espero que les guste, donde estamos, me dijo, no podría decir usted unas palabras. Y yo sé que si le digo algo, digo no algo a Schoenstatt, no entro a la casa. Entonces, un mecanismo de defensa me dijo, tú no eres experto en novelas, lees otras cosas, pero vas a tener que decir algo. Entonces tuve que tomar el reto, ¿no? Y después el padre Felipe me dijo, pero no cuente el final de la obra, porque si cuenta el final de la obra se pierde el encanto. Entonces, no voy a contar el final de la obra, ¿no? Voy a cumplir con eso. Y después me dijo, hable solo 2 minutos. Entonces ya creo que ya se pasó. Bueno, pues en medio de las cifras de la economía del Ecuador y de muchas otras cosas que tengo que ver, algo que tengo que preparar para un evento académico de historia económica y una cosa que tengo que escribir sobre la libertad para una publicación que se va a hacer. Entonces, bueno, tuve que leer el libro para poder decir algo, ¿no? Entonces, lo primero que quiero decir es que si uno no conociera a este curita, diría, dejó una novia en México, porque qué cariño para México, pero como uno sí lo conoce, sabe que lo que dejó es muchas almas que seguramente él ayudó en México. Pero lo primero que quiero recomendarles, porque yo lo hice, que me he recorrido mucho México, pero bastante, es que hay un montón de lugares que cita que yo no los había conocido. Y cuando vean un sitio, como por ejemplo la isla Janitzio, porque yo tenía acá, vean, es verdad, un pendrive para ponerles las fotos que había sacado del internet. Espectacular. Y la celebración de los muertos en Janitzio, sencillamente espectacular. Y ahí en Janitzio se da ya les contaré un episodio muy importante. Sayulita. Yo he estado en Puerto Vallarta, nunca supe que cerca de Puerto Vallarta había un lugar como Sayulita. Sayulita, y entré y vi Sayulita. Entonces, lo primero que les quiero recomendar es que cada vez que el autor cite, entren y vean las fotos y se den cuenta
que sí realmente conoció México y quiso mucho a México. Yo creo que parte del libro es decir, México te quiero bastante y tuve unos años esplendorosos ahí. Esa impresión me dio. Pero vamos ahora a qué me dejó a mí el libro, que no soy ningún experto en literatura, pues he leído bastante en mi vida, y sí he leído novelas cuando era joven, y entiendo la literatura dentro del arte, que a mí me gusta mucho, pero no soy experto. Entonces he tratado de ver qué me dejó a mí, ¿no? En primer lugar, que es un sacerdote con una misión. Los cristianos tenemos que usar todos los talentos. Yo vi los 10 talentos. A ver, yo puedo escribir, puedo pasar un mensaje a través de esta obra, si puedo, la escribo. Y la pregunta entonces, el libro nos interpela en si usamos todos los talentos que tenemos. El padre Felipe podía no haberle escrito, pero él pensó que aquí hay una herramienta para que la gente reflexione sobre cosas. Y es un gran mérito, porque yo he leído, bueno, todos los días leo algo, me levanto a leer cosas de la iglesia muy temprano, ¿no? Desayuno y le cuento a la señora Anita más o menos qué es lo que he leído u oído. Y los curas no escriben normalmente una novela, ¿no? Escriben otras cosas. A veces da miedo lo que escriben, a veces lo estimula a uno lo que escriben, pero bueno, escriben. Y bueno, este sacerdote ha decidido usar un talento que no es el normal y tomar un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Bueno, tú cura, ¿para qué te metes a hacer novelas, no? No, hay que tomar riesgos cuando uno quiere cumplir una misión. Y eso veo de enorme mérito en la obra. Yo me tomo el riesgo y hago una obra. La obra se centra en dos amigos que se pasan dialogando y contando, el uno pues su vida y el otro un gran problema. El uno regresa a la Argentina, el otro vive en México. Y he tratado de entender qué es lo que el autor usa didácticamente. Primero, en las primeras 100 páginas hay una mención al nombre de Jesús, una. No se trata de un cura que anda predicando la religión a través y una mención de Dios. Que a propósito, yo sí creo que intencionalmente, y pasa en la isla, la da un sujeto con el cual se encuentra uno de los dos protagonistas, que se llama Gabriel. Yo creo que no por gusto se llama Gabriel, tiene su significado, el que por primera vez le habla, ¿no? Y lo hace reflexionar a este sujeto. El libro es un diálogo permanente y a mí la gran reflexión es cuánto estamos dispuestos a oír al otro. Porque sí, él va a pasar un mensaje y ustedes lo van a ver y seguramente tú harás una explicación mucho más profesional. ¿Qué capacidad tenemos de oír al otro? Pero oírlo en la forma en que Carlos y Bernardo se oían, ¿no? Sí, horas de horas hablando, ¿no? No tenemos tiempo en el mundo de hoy para oír al que está cerca nuestro y decimos amigo. No hay tiempo. Y en el trabajo no tengo tiempo para oír las necesidades de la gente que anda cerca mío. No sé ni lo que les pasa con su vida. Bueno, esto se centra en una gran capacidad de escuchar. En un momento en que el Papa ha dicho que la Iglesia tiene que escuchar, que hay que escuchar. Y el fundamento de esta novela es la capacidad de escucharse dos amigos. Esa para mí ese es el hilo conductor de esta obra. Entonces, la reflexión a la cual a mí me llama el libro es cuánto escuchamos los problemas de la gente. Es que no queremos escuchar los problemas de la gente. No nos interesa escuchar los problemas de la gente. Del que está cerca, no nos interesa.
Ya tengo suficientes problemas, ¿por qué me voy a cargar con los problemas de otros? ¿Verdad? Que vayan al psicólogo, sin alusión aquí a Pedro y a Ruth. Que vayan al psiquiatra o que vayan donde el cura a hablar. No, no hay, queridos amigos, suficientes curas. Guayaquil tiene 7 parroquias sin sacerdote porque no hay sacerdote. 7 parroquias no tienen párroco en Guayaquil. Nosotros tenemos que escuchar a quien está cerca. La otra cosa que a mí me parece importante es adaptarse a realidades culturales de una manera elegante, ¿no? Bernardo se entiende que convivía antes de casarse con su esposa, ¿no? Y la madre, la suegra, era una mujer devota. No hay ningún escándalo, ¿no? Y uno diría, pero no lo... Bueno, y la hace aparecer como una mujer sabia y prudente. Bueno, una falla del libro, una buena suegra, pero después dice, raro una suegra prudente, se corrige un poco, pero bueno, pasó. Bueno, esta mujer prudente es vital. Esa facilidad de juzgar, ¿no? O sea, el libro nos va llevando a la aceptación prudente de realidades y que el mensaje correcto va llegando en su momento. Esto también es algo para mí importante en el libro. O sea, en el libro el mensaje va llegando en el momento adecuado, en un momento de dolor, en un momento de angustia, hay dolor supremo, hay dolor muy grande, va llegando. La reflexión va llegando en el momento oportuno y va llegando, y esto es lo importante, sin 5 curas hablándole a las personas. Entonces, creo que sí nos hace ver a los laicos cómo la escucha, el buen consejo, las circunstancias de la vida van y pueden llevar a las personas a las decisiones y convicciones correctas. Gabriel está tan bien puesto en esa novela, el rol que cumple en la isla, precisamente en la celebración de los difuntos. Un teólogo, un maestro, un guía espiritual, todo era el tipo este, ¿no? Hay un tipo celebrando, ¿no? Y prende una luz, y se van dando así hechos que demuestran que en la vida cotidiana, sin la necesidad de que esté presente un predicador, sino que la vida va dando las oportunidades de que la gente vea las cosas, si hay alguien que se las hace ver. Y a veces tenemos enorme pereza de hacer ver a la gente las cosas nosotros mismos, ¿no? Por ahí anda. No les voy a decir pues cuál es el drama que tiene el uno. Sí, hay enfermedad, y ustedes lo verán en la novela, que tiene el final correcto, pero yo la he visto desde este punto de vista, desde este enfoque, ¿no? ¿Qué nos toca a cada uno como laicos y qué lecciones deja? Entonces sí tengo que felicitarlo porque la obra es ligera, entretenida, uno va recorriendo lugares de México, trae cosas de la Argentina también, de donde el amigo que escucha regresa, el contraste de 2 vidas, cómo fue la vida del uno, cómo fue la vida del otro. Bueno, son cosas del mundo real, pero creo que puestas de tal manera a través de la obra que
nos interpela un poco, nos interpela. No hay que leer este libro sin decir qué hubiera hecho yo de suegra, de amigo, o lo de Gabriel, ¿no? ¿Por qué tengo que meterme a hablarle a alguien si estoy en una celebración? Le habló lo que debía hablarle. A veces voy en un avión y se sienta al lado mío alguien y puedo tener la oportunidad de conversar algo interesante, o en cualquier ocasión. O sea, ¿cuál es nuestra capacidad de oír? ¿Cuál es nuestra capacidad de aconsejar? ¿Cuál es nuestra capacidad o voluntad de meterme en la vida de las demás personas a darle las ideas, los consejos, los consuelos que en cada momento de la vida se necesitan? Cuando sabemos que no hay un sacerdote disponible a cada momento para que haga eso, ¿no? Pero bueno, esa es la forma en que yo le he visto la obra. No soy un técnico literario, puedo analizar otras cosas en más profundidad, pero esta la he analizado así. Lean la obra, es mi recomendación. Gracias. Excelente, muchísimas gracias realmente. Saber escuchar, saber acompañar, saber interpelar, saber aceptar, efectivamente son grandes cosas que nos deja esta obra. Muchísimas gracias a esta presentación del economista Alberto Dajic, y como tengo el privilegio de estar en el micrófono, voy a defender a todas las suegras. Yo también soy suegra. Bueno, les decía hace un momento que quería presentar también a Mariela Manrique García. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación y Literatura, máster de Español como lengua extranjera con la Universidad Miguel de Cervantes y Educación Inclusiva en la Universidad Casa Grande. Actualmente es profesora de literatura y taller de escritura en el Liceo Los Andes. Colabora en el área de lengua y literatura en la Universidad Casa Grande y en la Universidad San Francisco de Quito. Mariela ha publicado poemas escogidos en Mensaje en una botella, el libro de cuentos La familia de todos los santos y la novela Te llamo porque es noviembre. Aporta en el área de la educación online en su plataforma de divulgación en Instagram, @conmarielamanrique, desde la que promueve su programa de escritura Tu voz sobre el papel, su club de lectura Hasta donde te lleven los pies y sus asesorías para acompañamiento de escritura de libros de ficción y no ficción. Así que Mariela nos acompaña y también pido para ella un aplauso porque realmente ha sido un apoyo muy importante para el Padre Felipe en el lanzamiento de este libro. Y con ella voy a tener también otro honor, aparte del que ya tengo en este momento, y es de entre las dos tener un conversatorio con el Padre Felipe. Y yo sí lo saco Ya. Verónica, muchísimas gracias por tu presentación, de verdad. Gracias a todos, gracias por invitarme a este privilegio de haberlo conocido más personalmente, de haber podido leer su obra. Ha sido súper significativo para mí estar acompañándolos en este proceso. Ha sido un gusto y un honor. La verdad es que siempre digo que las novelas, en general, los libros, llegan en los momentos justos y en realidad esta ha llegado en el momento idóneo. Y lo acoto porque sí quiero que ustedes anoten el momento en el que están empezando a leer esta novela, o si ya la han empezado, qué momento están viviendo, porque realmente es una obra de transformación y es un poco lo que vamos a conversar aquí esta noche. En qué sentido la literatura es un género, y es el género que ha escogido dentro de la literatura el padre, la novela, es un género que nos permite repensarnos.
de qué forma las palabras, y esta es una reflexión muy linda que hizo usted en nuestro último programa, El En Vivo, ¿no? De cómo las palabras nos tocan, nos transforman, nos hacen, nos moldean. Entonces, en ese sentido, cuando ustedes tengan la experiencia de estar leyendo y de terminar de leer esta obra, tengan también ese tiempo y esa atención de ver cómo la obra nos va calando dentro. Y así como nos dijo el economista Dajik esta noche, los personajes también nos van convocando, ¿verdad? Él hablaba mucho de Gabriel y de algunos otros, y estoy segura de que a cada uno de ustedes, cada personaje los va a convocar de diferentes maneras. Por otro lado, esta novela quiero que, digamos, no es que voy a hacer un análisis, pero sí resalto el hecho de que es una gran obra literaria, más allá de mi admiración por el padre Felipe, por este sacerdote y su obra pastoral, está la admiración de un autor, y me interesa muchísimo separarlo, porque la novela tiene un trabajo importante a nivel de escritura que no debe ser desestimado. Por supuesto, me encantaría hacer un análisis profundo, pero en honor al tiempo solamente les voy a dar 3 tips que estoy segura de que se les van a quedar y que los van a aprovechar durante su lectura. La primera reflexión tiene que ver con cómo está contada la novela. El economista Hick nos mencionaba que era tan hermoso ver esta conversación entre 2 amigos que se daban el tiempo. Esta conversación es un viaje interno de transformación entre estos personajes, y Bernardo es un personaje complejo. Los personajes complejos nos permiten a nosotros también viajar interiormente e ir determinando cómo somos cuando comenzamos a leer la novela y cómo somos cuando la terminamos. Somos distintos, pensamos diferente, hemos acompañado al protagonista en ese viaje. Por otro lado, yo le comentaba también al padre cómo me había hecho sufrir, y lo hizo a propósito, porque claro, estaba muy pensado a manera de la escritura, qué técnicas iba a usar para que en el momento en el que se estaba acabando el capítulo y que ya estábamos a punto de descubrir qué es lo que estaba ocurriendo, resultaba que se veían otro día, era hora de comer, entonces empezaba un nuevo tema, y yo decía, esto no puede estar sucediendo. Son las 12 de la noche, tengo que irme a dormir, pero ahora tengo que empezar el otro capítulo. Entonces, sí es muy interesante, porque eso que ustedes van a ir sintiendo son técnicas literarias que el padre, como autor, ha ido elaborando. Y entonces me encantaría, en ese sentido, comenzar nuestra conversación, y tiene que ver, padre, con este asunto de que, ¿en qué sentido el hecho de ser sacerdote cree usted que podría marcar un prejuicio, alguna idea preconcebida en diferentes lectores en relación al acercamiento hacia esta novela? Muchas gracias. Antes de responder, quisiera agradecerles a todos por estar acá. Y agradecimos a todos los que nos han apoyado. Quiero agradecer a las hermanas que están acompañando, al padre José Manuel, al padre Chino, el padre Chino aquí de la casa en realidad, pero por estar aquí, también a los padres de mi comunidad y a cada uno de ustedes por su generosidad, su cariño y estar aquí para este día. Yo creo que siempre enfrentamos las cosas con prejuicio, ya sea prejuicio positivo o negativo. Yo me imagino que los que están aquí, espero, tienen un prejuicio positivo conmigo y por eso vinieron. Y siempre uno enfrenta la vida así, con prejuicios. Y creo que en ese sentido, el hecho de haber elegido el género de una novela, como decía Alberto, de forma un poco... Tú lo dijiste audaz, yo quizás ocuparía otra palabra, un poco impertinente quizás, y sorprendente, viene por ahí, justamente para poder romper esos prejuicios y salir a lo que el Papa nos ha llamado tanto de romper fronteras. Yo cuando traté de pensar en un libro dije, ¿qué género literario puedo tomar para romper esas fronteras clásicas donde estamos un poquito encerrados en lo nuestro, lo católico? La gente católica lee la literatura católica y nadie más, ¿no? Cómo ir más allá. Y espero que el que lea y que no es muy católico, que está en la frontera o que es más o menos nomás, o que está tibio, pueda descubrir en el desarrollo de la novela cómo se puede vivir la fe de forma hermosa.
como también, si analizan el autor, yo personalmente, cuando leo un libro y me empieza a gustar, estudio al autor y me empiezo a meter para ver quién es, ¿no? Y que puedan descubrir que si detrás hay un sacerdote, que ojalá lo entiendan como lo entendemos todos los curas, que aquí somos varios, como el buen pastor, que acompaña, que está ahí, que cuida, que no juzga, que está ahí para servir la vida. Y no tanto a veces esas caricaturas que tenemos del juzgador, del moralista, del que va a retar o va a decirte, o que antes de escucharte te dice cómo tienes que vivir, ¿no? Y espero que esta novela rompa algunos prejuicios negativos y pueda abrir el corazón a muchas personas a realidades distintas, tanto humanas, ya se ha tratado mucho el tema de la amistad, podríamos sumarle el tema de las suegras, que sea una protesta ante esto de que no todas las suegras son malas, ¿ya? Hay suegras muy buenas. Esta suegra se lleva el premio en el libro, ¿ya? Es una mujer espectacular. E ir rompiendo ciertos paradigmas que nos abran a nuevas realidades. Y creo que la Escritura tiene eso, tiene el poder de la palabra, que cuando uno está abierto y lo va cogiendo en su corazón, eso nos va, como decía Mariela, transformándonos. Y quiero agradecerle, aprovechar a Mariela, a Vero y a todo el equipo que ha estado detrás ayudándome, que ha sido un súper equipo, que sin ellos no podría haber hecho nada. Así que gracias por todo lo que han hecho y gracias por acompañarnos en este día. Con mucho cariño, padre. Es verdad lo que decía Mariela, realmente la lectura de esta novela nos va transformando de alguna manera, y no solamente a través de la historia, sino de forma muy concreta también, a través de ciertas preguntas que algunos de los personajes le plantean a Bernardo en circunstancias muy difíciles y complejas por las que él está atravesando. Ya ustedes lo van a ir viendo cuando lean la novela. Y yo quería citar textualmente algunas de esas preguntas y luego hacerle una pregunta a usted. ¿Cuáles son estas preguntas? ¿Dónde están tus amigos? ¿Qué quieres de la vida? ¿Cómo es la relación con tus padres? ¿Cuáles son tus pasiones? ¿Huyes de algo? ¿Has pensado en acercarte a Dios? Yo pensé que estas preguntas definitivamente no son casuales, son preguntas que usted, a través de su experiencia pastoral y el acompañamiento a tantas almas, usted tiene que haber llegado a la conclusión de que son preguntas fundamentales que uno tiene que hacerse a lo largo de la vida, sobre todo cuando se está pasando por circunstancias difíciles. ¿Es así, padre? ¿Qué diría usted? ¿Hay que hacerse estas preguntas siempre? Bueno, yo creo que muchas veces escapamos de las preguntas. Mi experiencia es cuando me toca dirigir retiros de silencio, cuando las personas logran hacer silencio, como que se destapa una olla de todas las preguntas y todas las cosas que las dejamos ahí por tiempo y que no hemos querido escuchar. Y que son preguntas muy relevantes, no solamente para filosofar debajo de un árbol, sino que tienen un impacto directo en la forma de vivir la vida y en la forma de mirar la vida, de contemplar, en el sentido propio de la palabra, de apreciar. Yo creo que a veces no nos damos el tiempo para apreciar lo que tenemos. Y a veces necesitamos momentos difíciles para volver a centrarnos y dejar esas cosas que son superficiales, que nos distraen un poco, y poner la mirada en lo fundamental. Yo creo que ahí está, y creo que el pobre Bernardo no había tenido muchas oportunidades, ¿no?, en la vida, había tenido una vida difícil, y la vida le va, o estos amigos y esta gente que va apareciendo, le va haciendo estas preguntas, y él no las responde inmediatamente, sino que se toma tiempo. Es todo
un proceso, ¿no? Y eso me parece como súper interesante, de cómo lo va viendo. Y en ese sentido, a mí lo que me gusta de la novela es que es una novela bastante alejada del final de Hollywood, ¿ya? Esto de vivieron felices y comieron perdices no es la novela. Y creo que ahí hay un regalo en el texto de saber que es una novela que, a pesar que es ficción, tiene los pies puestos en la realidad, de cosas que suceden en la vida. Y la pregunta es, ¿cómo lo enfrento? ¿Desde qué perspectiva? ¿Qué me da esperanza? ¿Quién me recibe? ¿Quién me sostiene? ¿No? Yo creo que esas preguntas son muy duras cuando uno tiene que hacérselo solo. Y por eso es tan relevante la compañía del amigo, la compañía de la suegra que se transformó en una amiga, la compañía de su esposa. Hay varias compañías que están ahí que son muy importantes para poder que sea posible la respuesta a esas preguntas. Padre, me encanta lo que usted está comentando, pero me encantaría explorar un poco más. La gran pregunta es ¿cómo? Porque nosotros nos vemos enfrentados a situaciones y sí, acudimos a un amigo, a una amiga, a un familiar, pero a veces esa misma cercanía y ese mismo momento en el que esperábamos consuelo, resulta que lo que nos produce es quizás rechazo, decepción, estrés, fricción. Empezábamos a pensar que íbamos a encontrar compañía y quizás lo que encontramos es un momento de un cuestionamiento desde una perspectiva quizás negativa. Lo que vemos en esta novela es una conversación sanadora. ¿Cómo es posible, Padre, tener una conversación con esta capacidad de escucha en la que sí se pueda hacer compañía sin juzgar y en la que se permita, por el ambiente provocado por la capacidad de escucha, tener esa transformación? La gran pregunta es ¿cómo lo logran Bernardo y Carlos en esta novela? A mí siempre me impresionó de los testimonios del padre Kentenich, aquí casi todos lo conocen, el padre José Kentenich, fundador de Schoenstatt, que la gente que iba a conversar con él, al salir de ahí, decían todos lo mismo. Me pareció que yo era la única persona en la tierra y la más importante para el padre Kentenich en ese momento. Y creo que ahí hay una clave en una época muy rica en muchas cosas, porque a mí me encanta vivir en el siglo XXI y no me gustaría vivir en otro siglo anterior, porque creo que tenemos cosas maravillosas, pero sí tenemos una incapacidad muy fuerte a escucharnos de verdad y hacer que el otro se sienta realmente recibido. Yo creo que ese es el tema. Y aquí quizás, paso el aviso, lo sorprendente es que sean dos varones que hacen eso. No es nuestra especialidad como varones. Las mujeres lo hacen mucho mejor, ¿ya? Pero qué importante es que el otro sepa que tú estás ahí de verdad para él. Y no estás viendo el celular, resolviendo, no sé qué, sino que te has dado el tiempo para eso. Y en ese sentido es real la novela que no tienen todo el tiempo del mundo. Tienen que hacerlo en momentos porque se les va acabando el tiempo, porque la vida es así. Pero cuando estoy totalmente para ti. Yo creo que esa es la primera pista de estar. Y lo segundo, de escuchar de verdad, de acoger primero lo del otro, antes de hacerse una idea, antes de elaborar una respuesta, antes de decirle lo que tiene que hacer, que no tiene por qué decirle lo que tiene que hacer. Acoger al otro, sin juzgar. Eso ya es muchísimo, lo que produce en el alma de las personas. Y desde ahí comenzar un diálogo, armar un diálogo. Yo creo que ojalá nos diéramos más espacio de ese tipo. A mí me toca recibir personas que están pasando de repente momentos muy difíciles. Y yo siempre les doy el mismo consejo. Les digo, lo más importante es la red que te recibe. La red son los vínculos. Tú piensa bien quiénes son tus vínculos y pídeles expresamente que te acompañen. Y cuando estás viviendo un momento difícil, dile, amigo,
amiga, te necesito, quiero conversar contigo y te necesito ahora. Para eso son los amigos, si no, no son amigos. Yo creo que ahí la calidad de la amistad todavía podemos caminar muchísimo. Nosotros los latinos tenemos un tesoro inmenso en nuestra capacidad de hacer vínculos, en nuestra cercanía. Pero todavía nos falta profundizar aún más en ese punto. Y en el respeto, esa palabra a mí me encanta, en el respeto que significa el tiempo del otro y lo que me está abriendo. Uno tiene que tener esa como solemnidad, como ese cuidado. Cuando alguien me está abriendo algo importante, no puedo ser brusco. Me encanta porque todo lo que usted dice, padre, ahora de manera directa, está transmitido a través de este diálogo de los amigos a manera de una lección y una reflexión para todos quienes leemos el libro. Por lo tanto, es muy cierto lo que decía un amigo que está atravesando un momento muy crítico de su vida. Leer este libro ha sido la mejor dirección espiritual que he tenido. Y entiendo perfectamente por qué lo siente así. Creo que todos los que no lo han leído el libro y lo van a leer van a sentir de distintas maneras esa voz interior que les va a decir algo que probablemente necesiten saber o una respuesta a algo. Y también quería citar algo del libro que me impactó mucho también y que usted expresa magistralmente en Sin Atajos. El amor y el dolor vienen abrazados. Así que tomamos todo el paquete o nos quedamos sin nada. A mí me ha conmovido profundamente porque es una gran realidad. El dolor es parte de la vida y de la condición humana, pero cuando el dolor llega, sentimos miedo, culpa, desesperanza. ¿Cuál sería entonces el camino de aceptación que, aprovechando su presencia, usted nos quiere también, aparte que ya nos lo dice en el libro, decírnoslo aquí directamente, cómo seguir ese camino de aceptación cuando llegan esas dificultades? Uy, eso daría para un retiro de una semana, ¿cierto? Una gran pregunta, no sé si tengo la respuesta así tan fácil, pero yo creo que está en la frase. Cuando uno le toca el dolor, tiene que también entender que eso viene por un gran amor. Pensemos, aquí hay muchos papás y mamás. Lo que los papás y las mamás sufren por sus hijos. Y es porque los aman. Y es un binomio que viene junto. Y a veces queremos, como el cirujano, tomar el bisturí y quedarnos solamente con la parte más bonita. Pero el dolor templa, el dolor centra, el dolor aterriza, el dolor también te muestra la potencia del amor, de la incondicionalidad. Creo que hay un montón de tesoros detrás del dolor. Lo que pasa es que nos cuesta muchísimo a todos, a mí también, porque el dolor es intenso y normalmente tapa todo. Pero cuando uno logra mirar más en lo profundo y con un poco más de paz, y para eso la oración, el silencio es importante, logra encontrar, digamos, los tesoros, las perlas que están al fondo de ese pozo de dolor. Uno encuentra grandes cosas, creo yo. Y por supuesto, ese dolor no puede ser asumido solo. El dolor en soledad aplasta. Y por eso necesitamos a los que amamos. Y más que nunca unirnos, y uno a veces se aísla. En vez de unirse, se aísla y se recluye, ¿no? O sea, más que nunca, apoyo. Apoyo en los que más amamos, los que más nos importan. Y por supuesto, yo creo, un apoyo de un Dios que es incondicional. Y tener esos momentos de encuentro personal con Dios, no un Dios que sea una idea, un concepto, alguien de un libro, sino una relación personal que me sostiene. Y en ese sentido, cuando tenemos una relación personal que nos sostiene,
pero somos humanos y ese es un tema fabuloso que usted aborda en su obra de manera tan clara, tan precisa, tan real. Somos humanos y esa persona que nos sostiene o que nos debería sostener nos falla, nos hiere. En esta novela hay el conflicto de algunos personajes que se fallan, que se hieren entre ellos. Está el tema de soltar, pero también está el tema de ¿y qué hago con este dolor? Me he sentido herido, herida. En este caso también por la pareja, ¿verdad? El protagonista en algún momento narra una situación en la que es herido, ¿verdad? Por su pareja, y de alguna manera en la novela se puede observar cómo los conflictos matrimoniales en el protagonista, en otros personajes, son resueltos, se pueden ir sobrellevando o no son resueltos de determinada forma. O no les estoy espoleando, les estoy dejando la duda. ¿Son resueltos o no son resueltos de determinada forma? Entonces, ¿cómo hacemos para, digamos, perdonar, para poder continuar estando para el otro, siendo compañía, en su práctica tan cercana en los matrimonios? ¿Cómo es posible, padre, perdonar o restablecer un vínculo cuando ha sido dañado? También daría para otra semana. Pero, a ver, yo creo que lo que más nos complica, creo yo, es el derrotismo. Pensar que no hay nada que hacer, que ya están los dados echados y que no se puede salir adelante en nada, tanto en la relación como también en mi futuro, ya sea que esa relación perdure o no, como que mi vida se acabó. Esa experiencia que la ha tenido mucha gente de abismo te destruye. Yo ahora he estado escuchando a varios deportistas, a mí me encanta el deporte, y hablan mucho de este tema de la fuerza mental para poder salir adelante ante los retos del deporte o de las distintas cosas. Entonces el derrotismo yo creo que es fundamentalmente terrible cuando uno realmente piensa que puede salir adelante un poco más. Después creo yo, dejarse estar. O sea, dejar pasar el tiempo, mirar para otro lado, pensar que no sucede nada y dejarlo estar por mucho, mucho tiempo. Porque cuando uno lo deja estar, no solamente se quedan las cosas de stand-by, sino que se van acumulando heridas y muchas, muchas heridas. Que si no me cuido, es posible que en el futuro sea casi impracticable cerrar todas esas heridas y reconstruir. Entonces, los médicos lo saben muy bien, hay alguien que tiene un problema de salud y hay que intervenir inmediatamente, ¿no? Eso no lo hacemos a nivel del alma, de nuestras relaciones de amor, sino que nos dejamos estar. Y lo último, esto que voy a decir es más antiguo que el hilo negro, el diálogo. El diálogo, si el diálogo resuelve. Pero el tema está en el tiempo, a veces los temores que tenemos de poner el corazón sobre la mesa y decir vamos a conversar desde lo más hondo, exponer mi vulnerabilidad. Nos ponemos a veces fuertes, nos ponemos a veces prepotentes y no logramos abrir un diálogo. Entonces yo creo que si podemos saltar el derrotismo, y el derrotismo yo personalmente creo que hay que firmarlo en Dios. Nuestras propias fuerzas no alcanzan, pero Dios sí puede. Segundo, este tema del diálogo y por supuesto no dejarse estar tanto, ¿no? Porque el tiempo pasa y nos cobra, y a veces cobra muy caro. Entonces, creo que, bueno, habría que decir muchas cosas más, ¿no? Pero por ahí, con estas pistas creo que nos puede ayudar. Y es muy hermoso cómo los protagonistas, detrás hay muchas historias, como usted, María, le dijo, muchas historias de mucha gente.
en el verano estuve en Chile y estuve con unos amigos míos. Entonces estuvimos conversando y salió lo del libro porque estaba esos días publicado en España. Entonces uno de los amigos me dice, bueno, y qué bonito, qué interesante. Le digo, mira, trata de leerlo porque una de las historias eres tú. Lo dejé curiosísimo. Y es una de las historias más bonitas. Y la tomé prestada de él, la adapté un poquito para que... pero bueno, hay muchas historias de esas y las historias de conflictos matrimoniales también nacen de haberlos escuchado de distintas personas y distintos pareceres y visiones de las personas. Esa es una de las grandes riquezas de este libro, que recoge tanta vida que a su vez ha recogido usted, padre, que además una cuña comercial es experto en retiro sobre perdón, que algo tan importante en el diálogo matrimonial, el perdón. Y no solamente el perdón humano, el perdón sacramental, porque usted lo menciona también en este libro, no sé si haya tiempo para comentarios, porque tenemos que hablar de México, pero usted también dice en este libro, la confesión no es para oprimir el alma, sino para liberarla. Y eso creo que te lo tenemos que tener muy claro los católicos. Dice también, solo podemos sanar cuando abrazamos la verdad. Y dice algo que realmente amerita reflexionarlo mucho, porque si bien es cierto, afirma, tenemos que abrazar la verdad para sanar, dice también, aunque hay verdades que dañan, que no aportan nada, salvo un dolor. ¿Cómo comprendemos esto, padre? Sí. Una de las cosas entretenidas de escribir, que uno puede poner lo que quiera. Es una maravilla. Yo me sentaba con mi compu y me ponía a escribir. Mucho de esto lo hice en vacaciones, ¿no? Pero es cierto. Y tiene cada una de esas cosas su contexto. Hay verdades que a veces no es bueno decirlas porque le van a traer al otro un dolor que va a ser imposible. Y no van a aportar nada a la convivencia. Entonces ahí es mejor guardarla. Y a veces el que la tiene lo dice para desahogarse, para poder sentirse como sincero y tranquilo. Pero al final tú tienes que pensar siempre en la otra persona. Y si eso le va a provocar un dolor inmenso, que le va a hacer imposible la convivencia o el poder salir adelante, uno dice, depende de qué verdad, todas estas cosas no hay absolutos aquí, ¿no? Y por otro lado, el tema de la verdad, sobre todo de la propia verdad, cuando uno no logra verse con honestidad, comienzan un montón de dinámicas en la vida muy, muy difíciles. Pero cuando uno, con sinceridad, nuestro fundador decía, hay que hacerse niño, ¿sí? Y con esa ingenuidad de un niño, logra mirar lo que tiene sin escandalizarse. Y agradecido por lo que Dios le ha regalado, aparece toda esa flexibilidad, esa frescura, esa alegría, esa espontaneidad que nos hace tanto bien. Y abrazas tu verdad sin vergüenza, sin tanto rollo, con naturalidad. Yo siempre le digo a la gente, un poco en broma, le digo, mira, no hay ningún escándalo que tú tengas defecto. Te voy a decir un secreto. Todos tenemos defectos. Todos. Y todos se dan cuenta, además. Entonces, ¿para qué esconderlos tanto si ya todo el mundo se da cuenta, ¿no? Entonces, esa libertad interior que regala la verdad. Lo dice Jesús en la conversación con Pilato, ¿no? La verdad te hará libre. Y eso es una palabra que cruza a todos los siglos, ¿no? Y lo del perdón, también hay mucho de perdón en la novela. No quise ponerlo en el tema del matrimonio porque justamente Mariela introdujo la pregunta en eso. Yo creo que el perdón es la clave de todo. La pregunta es cómo, pero si no saben cómo, vayan al retiro. Estamos llegando ya al final de esta conversación, estamos a los últimos minutitos. Nos gustaría abordar muy rápidamente el tema
de la presencia tan fuerte de México en esta novela. Es tan fuerte el contexto de México que marca de manera muy fuerte a los personajes. Es un gran logro la descripción de México, tanto social y política y económica de manera indirecta, sobre todo también en cuanto a los lugares, la comida, los licores, ¿qué les puedo decir? Pero hay que apuntar esas recetas, esos nombres. Y hay un momento, también hay una exploración de las tradiciones indígenas, es muy interesante verdaderamente. ¿En qué sentido usted pudo explorar México en toda su dimensión y cómo su experiencia en México es marcada en la descripción de los personajes de la novela? Cuéntenos un poquito. Bueno, cuando yo era peladito, estaba entrando a la comunidad, eso fue hace mucho tiempo, un padre el que me acompañaba me dijo, mira, tú ahora te vas del país y te va a tocar estar en muchos lados. Yo no sabía que me iba a tocar estar en tantos lados. Y me dijo, yo te voy a dar un consejo solamente. Donde vayas, enamórate de ese lugar. Porque ahí vas a ser feliz. Y esa ha sido mi experiencia. Hay algunos amores más fuertes que otros. Por las Europas me costó un poco más. El frío clima alemán no ayudaba tanto. Pero lo puedo decir en mis últimas 2 experiencias, en México y acá, para mí ha sido siempre un descubrimiento. Yo soy muy curioso y me gusta conocer los lugares, me gusta conocer lo que se come, lo que se habla, lo que se vive, explorar, tengo algo de explorador, y conocer cosas nuevas, tengo algo así de, ojalá tuviera más, pero un poquito más de contemplativo, de llenarme de lo que ofrece el lugar, ¿no? Y México, así como Ecuador, tiene una historia riquísima. Riquísima. Yo cuando me fui a México lo primero que hice fue estudiarme la historia de México, para saber a dónde llegaba, quién era la gente, qué es lo que había vivido, qué es lo que había sufrido, para ponerme en los zapatos del otro, qué les iba a hablar y decir yo si no sabía quiénes eran. Entonces primero tratar de escucharlo y después conocer a la gente y desde la gente conocer todos sus sabores, colores, toda su cultura, su artesanía, los lugares preciosos que tiene. La novela quiere ser también un homenaje a un país maravilloso con pésima prensa. Hoy día tuve una entrevista y le decía que yo sentía lo mismo con Ecuador. Es un país maravilloso, con una gente extraordinaria y que hoy día tenemos una pésima prensa. ¿Ya? Incluso mala prensa aquí adentro, nosotros mismos. ¿Ya? Como que no logramos apreciar la belleza y el privilegio que significa vivir aquí. Y sacarle todo el jugo y todo lo hermoso que tenemos. Y esa fue mi experiencia en México. Yo lo disfruté hartísimo, hartísimo. Antes que me fuera de México, estaba con un matrimonio muy amigo y él me dice, padre, qué pena que te fuiste a México tan rápido y no alcanzaste a conocer nada. Entonces yo me reí. Entonces le digo, malvado, le digo, hagamos un concurso. La trivia. Claro. Veamos quién de los dos conoce más estados en México. Y empezamos a contar. Y por supuesto que le gané. A mí me tocaba, yo era el encargado nacional del movimiento, me tocaba moverme bastante en un país muy grande. Por supuesto que hubo muchos lugares que no conocí, pero es un país fascinante en toda su diversidad, porque además es un país muy diverso. En eso es parecido a Ecuador, que uno salta a la sierra y se encuentra casi con otro país, cae en el Amazonas y es otra cosa nada que ver. Y si tiene el privilegio de conocer las maravillosas Islas Galápagos, es otro patín también. Es súper diverso, muy hermoso todo, muy distinto, y creo que eso es un privilegio. Así que ahí le decía hoy día al entrevistador que quedó con la tarea pendiente, y esto es ponerme la soga en el cuello, de hacer
otro libro con Ecuador, ¿cierto? Hay que honrar también el bolón, la cazuela y la tortilla de verde con huevo. Por supuesto, por supuesto. Y nos hará dar hambre cuando leamos ese libro, así como les va a pasar a ustedes cuando lean Sin Atajos, ¿no? Y ganas de comer y de tomarse los tequilitas también. Bueno, tenemos un momento corto como para unas 2 preguntas de parte de ustedes, por favor, con mucho gusto, si es que alguien quiere aprovechar este momento para hacer alguna pregunta al padre Felipe. Este final realmente nos vamos con el corazón lleno y si quieren aprovechar a hacer una pregunta, ahora es cuando. Sí. 5 puntos más al que primero, ¿no? Allá hay una persona que quiere hacer una pregunta. Sí, por favor. Mientras preparan la pregunta, yo les puedo decir que me doy por satisfecho que el libro por lo menos ha hecho rodar lágrimas. Harto Kleenex, por favor. Recomendación importante. Y leer habiendo cenado o almorzado. No sirve, igual no funciona, igual hagamos. Hola padre, felicitaciones. Realmente me siento orgullosa de que usted ame Ecuador como ama México y nos tiene la deuda. Mi pregunta es por el título, Sin Atajos. ¿Qué quiso brincar ahí, padre, usted con ese Sin Atajos para nosotros, para la persona que recorre ese viaje, esa transición, ese llamado al cambio? Sí, es como poner en primer plano que la vida viene como es. No hay cómo formatear la vida como uno quisiera. Uno puede hacer planes y está bien que uno mire hacia adelante y todo, pero al final la vida te llega como te llega. Y no hay cómo hacerle la vuelta. Y a veces hacemos unas malabares enormes por intentar esquivar las cosas que vienen como vienen. Entonces, la propuesta del libro es que no hay que tomar atajos en la vida, hay que enfrentar la vida como viene. La pregunta es cómo, y eso es la novela. ¿Cómo enfrentamos las cosas que nos vienen? En el verano leí un libro muy bueno de una familia, de una mujer extraordinaria, y ella contaba en su reflexión y decía que ella cuando empezó su vida matrimonial, y familiar, fue como si me hubiera tomado un avión a París. ¿Y cuál fue mi impresión cuando me di cuenta que habíamos aterrizado en Ámsterdam? No llegamos donde yo pensé que íbamos a llegar. Y ahí comienza su historia, ¿no? Y como ella va resolviendo, es un libro también lleno de esperanza. No se queja y no pelea contra la realidad, sino que logra entenderla y asumirla como viene. Padre, me llegó el micrófono. Bueno, agradecerle y felicitarlo también. Fue mi primera experiencia leyendo una novela, la disfruté muchísimo. Me gustó mucho que Carlos haya estudiado en el TEC de Monterrey, es una de las cosas que más celebro. Y bueno, la pregunta va por hilar una novela debe ser todo un desafío. Y sé que ahí hay un mensaje para quien la lee, pero para quien la escribe también hay una historia, quien la va construyendo. ¿Qué le deja esta novela a usted, padre Felipe? Muchas gracias. Espero que la próxima novela el protagonista estudie aquí en la UES. Agradeciendo por el salón maravilloso que nos prestan. Fue un aprendizaje y ahí quiero agradecerle especialmente a la que me acompañó, Victoria Chapa, una española, que es la que escribe el prólogo, que lo hizo con mucho cariño. Se lo pedí especialmente a ella porque sin ella no hubiera sido posible escribir. Para mí fue un aprendizaje enorme. Y Mariela, que es experta, sabe que no es llegar y ponerse a escribir novelas. Ese fue mi primer choque, ¿ya? Y yo me eché 7 años
escribiendo esta novela, no porque me haya costado tanto escribir, sino porque tuve que dejarla un tiempo, porque no sabía de literatura, dicho en español. Entonces tuve que aprender técnicas literarias y cosas medio así autodidacta, con las pistas que me daba esta señora, como que ahí fui saliendo adelante como podía, ¿no? Pero al principio me entusiasmé mucho y después me di cuenta que me fui topando con barreras que me hacían muy difícil llevar a cabo este proyecto, que yo tenía, la verdad, mucha ilusión por lo que significa, que es un poco lo que dijo Alberto. Y entonces me dejó muchos aprendizajes, aprendí, disfruté también la literatura y gocé mucho escribiendo y gozo muchísimo los personajes. Los personajes me atraparon. Victoria me dijo en un momento, elige gente conocida que te haga el perfil del personaje para que no tengas que inventarlo. Y yo me negué y los inventé, porque necesitaba que tuvieran un perfil adecuado a la novela, salvo un personaje, que es una persona en concreto, todos los demás son inventados, ¿no? Y la verdad que el personaje, tú estás escribiendo y se te empieza a arrancar un poco de las manos y empieza a agarrar como vida propia, ¿no? Entonces, había cosas de repente que Carlos y Bernardo hacían por su cuenta y no me preguntaban a mí, ¿no? Es curioso, es una cosa rara. Yo no lo había experimentado nunca. Y la verdad que sobre todo lo disfruté muchísimo y me encantaría tener tiempo para hacer algo así. Es difícil. Lo otro que me enseñó fue mucha disciplina, porque Victoria, que es la que me acompañó, fue súper exigente. Súper exigente. Cuando por fin terminé el libro, me dijo, ya padre, vamos a ver si lo presentamos a una editorial. Entonces ya me preguntó un par de cosas, me dice, ya, para lo que tú quieres, hay que escribirlo de nuevo. Así que me puse y lo escribí de nuevo. ¿Sí? Fue todo un caminar. Entonces la gente me dice, padre, lindo su libro, me lo leí en un fin de semana. Y yo, bueno, eso es bueno, que es muy ágil, ¿no? Y así también está construido. Mariela decía con mucha elegancia que tiene técnicas literarias para engancharse. Yo a eso le llamaba trampa. La trampa para que siga leyendo. Como decía un amigo, lo más difícil no es escribir un libro. Lo más difícil es que la gente lo lea. Entonces, detrás de la escritura está muy fuerte eso, de que la persona termine el libro porque, según mi opinión de cura, aquí meto lo de cura de todas maneras, lo mejor está al final. El último tercio del libro es el tercio más emocionante, más fuerte, para mi gusto, desde el mensaje que yo quería dar, lo más interesante. Lo demás es casi un preludio que va acompañando y que va tocando cosas humanas muy lindas. Pero el último tercio, entonces yo necesito que el lector llegue al último tercio para que se quede con el condumio de lo que viene detrás. Muchas gracias, Padre Felipe. Un cariñoso aplauso para usted. Bueno, realmente todas las personas que están aquí o han leído ya el libro o están ansiosas por leer el libro, y qué privilegio, porque no siempre que se lee un libro se puede escuchar realmente todo lo que ha sentido el autor y todas las enseñanzas que hay detrás de esa escritura. Entonces, al leer el libro, quienes no lo han hecho lo van a disfrutar muchísimo más, sabiendo todo el condumio que ese libro trae, toda la riqueza que nos va a dejar, y seguramente ustedes, como mi amigo, puedan decir es la mejor guía espiritual o la mejor reflexión humana o el mejor llamado a esto que estaba buscando o que quería hacer, que me ha regalado este libro sin atajos. Así que realmente un privilegio, Padre, muchísimas gracias. Y con esto vamos llegando, Mariela y Padre, al final de este lanzamiento de Sin Atajos.
agradeciéndoles muchísimo a cada uno de ustedes por estar aquí, invitándolos inmediatamente a poder compartir un momento y a que el Padre siga firmando los libros que ustedes van a comprar o los que han sido ya comprados en la preventa y que ya se les ha entregado o se les va a seguir entregando, y a compartir un momento con ustedes. No sé si quieran ustedes agregar algo más. Agradecerles a todos por estar acá. Gracias por darse el tiempo. Agradecer también mucho a Isabel Pazmiño de Maruri, como organizadora también del evento y que va a estar también en las mesas. Tenemos entonces la mesa con Fanny de Buendía y su equipo, también con Fanny Bravo y su equipo, Isabelita a la cabeza. Así que muchas gracias a todos.